¿Sabías que los guionistas y escritores tienen una regla? Es la siguiente: no cuentes, muestra. Esto quiere decir que no debes describir al personaje que es el malo, por ejemplo, sino que debes mostrarle en una escena haciendo cosas de malo. De esta forma, el espectador ya no tiene que creer en la palabra del narrador, ha sido testigo de la maldad del personaje. Es la diferencia entre ir a una fiesta y pasártelo bien, o quedarte en casa y que te cuenten la fiesta al día siguiente. Si en tu juego las máquinas son una parte importante de la ambientación, estas pueden ayudarte a contar mejor tu historia. Ya sabes que una imagen siempre vale más que 1000 palabras. De esta forma, el jugador se sumergirá de lleno en el universo que le ofreces. ¿Quieres que tu videojuego se vea increíble, impactante, que todo el mundo quiera jugarlo, pero no quieres usar esas assets gratis que todo el mundo ha visto 1000 veces en otros videojuegos? Quieres hacer un videojuego que sea original, que destaque sobre el resto. En definitiva, que no quieres ser este tipo de aquí, quieres ser este otro tipo. Ok, primero ten en cuenta la ambientación que has pensado y mantente fiel a ella. Pasado, futuro, ciencia ficción, da lo mismo, porque muchas veces caemos en la tentación de poner cosas que están fuera de lugar o un diseño que realmente no nos convence del todo solo porque lo conseguimos gratis, o sencillamente porque no podemos o no sabemos hacerlo mejor. Si tu juego tiene un lore clásico o steampunk, por ejemplo, evita poner cosas demasiado tecnológicas o adelantadas a su época, salvo que estén totalmente justificadas por el guión, o todo se verá incoherente. Aunque tu historia sea una historia de ficción, debe tener una base creíble. Si tus máquinas están hechas de válvulas, palancas, engranajes, no pongas un disco duro porque no va a funcionar. O mejor aún, diseña un disco duro hecho con válvulas de vapor en lugar de con circuitos impresos. Si mi juego hubiera estado ambientado en un futuro lejano, habría hecho máquinas más complicadas, más pulidas, con más luces y otros materiales más elegantes. Eso hubiera sugerido un mayor adelanto tecnológico y mayor desarrollo, y se hubiera ajustado mejor a una estética de ciencia ficción. Pero es que mi juego tiene un aspecto industrial, no demasiado futurista, pero sí algo distópico. Las máquinas deberían verse avanzadas, pero no demasiado. Son máquinas de tipo militar o industrial, con diseños funcionales, sencillos, pesados y robustos, pensados para ser resistentes, que dejan la estética y los detalles refinados en segundo plano. La acción transcurre en el fondo del mar, y empieza en una explotación industrial, así que nada está pensado para ser bonito o elegante, y eso es lo que quería reflejar en mis diseños. Es un juego orientado principalmente a la realidad virtual, así que quiero que todo sea muy impactante a primera vista. En la realidad virtual, la gran ventaja es que todo se vea a tamaño real, y quiero que el jugador se vea impresionado por el tamaño y el aspecto intimidante de las máquinas. Así que cuando empecé a pensar en cómo debían ser esas máquinas, recordé algo que siempre me sugiere el máximo de resistencia y fortaleza, y son las puertas de las cajas fuertes, enormes masas de acero casi indestructibles. Este simple extractor o ventilador está inspirado en ellas. Con un aspecto tan potente, tan pesado, sugiere que podría mover enormes cantidades de aire o de agua, y como en las cajas fuertes no podemos ver el interior, pero intuimos que están llenos de engranajes enormes, intuimos que las máquinas que los usan son gigantescas y de una enorme potencia, sin necesidad, y esto es muy importante, de tener que verlas. Se crea la sensación de estar ante maquinaria gigantesca sin tener que mostrarla. No tenemos que diseñarla ni modelarla, cosa que por otro lado podemos no tener el tiempo o los recursos suficientes para hacerlo. Recuerda que la imaginación del jugador es un arma muy poderosa que podemos utilizar a nuestro favor. Cuando lo modelé en 3D se veía demasiado retro, así que le añadí este protector, que no protege nada en realidad, no tiene mucha utilidad, pero que se parece mucho a la llanta de una moto o de un coche deportivo, lo que le da al diseño un contraste entre lo antiguo y lo nuevo, que es exactamente el aspecto que buscaba. Un escenario te puede ayudar a contar tu historia sin tener que dar demasiadas explicaciones por medio de la narración o del diálogo, que pueden no quedar bien o hacerse muy pesadas. ¿Recuerdas lo que te dije al principio de los guionistas? Vamos a ver un ejemplo. Si ambientas tu juego en un laboratorio abandonado, tienes que pensar en qué ha podido ocurrir para poder reflejarlo de forma creíble.
puede que haya sido abandonado por una fuga repentina de gas, con lo cual habría sido evacuado con prisa, dejándolo todo tal y como lo estaban usando, o quizá hayan huido por un ataque enemigo. Entonces habría cosas rotas, tiradas por el suelo, disparos, restos de explosiones, puertas reventadas, etc. En el caso de mi juego, es una explotación minera, que está al final de su vida útil. Todo está ya muy usado y va a ser desechado. Las cosas están sencillamente abandonadas. ¿Quieres que el jugador sepa para qué sirve cada máquina? ¿Puede eso ayudarte en el desarrollo de la historia? Si quieres que el jugador sepa lo que está haciendo y no se sienta perdido, puedes usar máquinas más reconocibles, pero dándoles un toque más futurista si es necesario. ¿Quieres todo lo contrario? Que todo se sienta extraño, ajeno o incluso alienígena. Lo que quieres transmitir en tu juego, el jugador lo tiene que sentir a través del personaje que tú has creado. En mi juego, el jugador tiene que sentir que está metido en algo que le queda muy grande. Como creadores tenemos varias formas de provocar diferentes sensaciones en el jugador, y el jugador, por lo general, no tiene ni idea de maquinaria industrial. Pero si la historia sugiere que el personaje que maneja sí, nosotros tendremos la sensación de que somos todos unos expertos con grandes capacidades. Eso es muy útil cuando, por ejemplo, manejamos un héroe o un guerrero. Yo soy un viejuno que no puede correr 50 metros sin desmayarme, y mucho menos cargar o disparar un arma, pero cuando juego a un shooter me transformo en la más eficaz máquina de guerra. Si el personaje no es especialmente hábil o no es un experto en lo que debe hacer, nosotros nos sentiremos totalmente indefensos. Esto es un recurso muy usado, por ejemplo, en los survival horror. En ocasiones se nos presentará un personaje que no tiene idea de qué función tiene cada cosa, porque pertenece a otra época o lugar. Esto es típico de juegos postapocalípticos en los que el mundo actual ha sido destruido y ha dejado paso a una sociedad más atrasada tecnológicamente, pero que tiene contacto con los restos del mundo actual. Nosotros sabemos para qué sirve un coche, pero el personaje no, y esto consigue que la sensación de distopía sea aún mayor. Yo quiero que en mi juego haya puntos comunes con el mundo real, pero que a la vez se sienta que hay algo que no encaja del todo. Hay cosas familiares, como esta excavadora, que es bastante obvio para qué sirve, pero tiene ese elemento diferenciador de las patas articuladas, que son una adaptación para trabajar en el fondo marino. Sabemos cuál es su función, pero no es exactamente lo que ya conocemos. También hay máquinas cuya función no podemos identificar y que nos hacen sentir que estamos ante algo que no veríamos cualquier día al cruzar la calle. Esta combinación de diseños nos va a hacer sentir que nos espera una aventura fuera de lo cotidiano y a la vez tendremos una ambientación creíble y un mundo sólido. Un ejemplo de juego en el que se ha conseguido transmitir que estamos ante una tecnología que nos supera por mucho, que no podemos entender y que está muy por encima de nuestras capacidades es Horizon. En este caso se destaca más el aspecto tecnológico que el mecánico, y los diseños son más orientados a la ciencia ficción. Se busca potenciar la sensación de que la tecnología es extremadamente adelantada, porque es precisamente eso en lo que se basa su historia. En mi juego todo es menos refinado, el acero es grueso y tosco, y no hay plásticos, ni aleaciones futuristas, ni luces LED o ensamblados sin remaches. Tienes que preguntarte cuál es la función de cada máquina en tu juego. ¿Se mueven? ¿Puedes manejarlas? En mi caso no, son solo decorativas, así que no me tengo que preocupar de que sean funcionales. Voy a contarte un secreto. La realidad es que si analizamos las partes móviles de las máquinas de los videojuegos, nos vamos a dar cuenta de que casi ninguna podría moverse en el mundo real, y la verdad es que nadie se va a dar cuenta, a menos que seas diseñador industrial o ingeniero, y ni aún así, porque cuando estás jugando, la lógica siempre queda en segundo plano. Todos sabemos que la gente no vuela, pero cuando vemos a Superman en una película, bueno, la realidad es que la lógica nos da igual. La mecánica de las articulaciones de esta máquina no tiene lógica alguna. Esto no se podría mover ni de coña. Pero da igual, son máquinas que están desechadas, no tienen animaciones, son solo parte de cada escena, y aunque tuvieran que moverse, también daría un poco igual, porque la animación 3D puede superar esto fácilmente. No estamos sujetos a las normas de la realidad. Podemos deformar algunas partes sin que se note, y todo se verá igual de bien siempre que el movimiento general de algunas piezas clave se vea más o menos creíble. El material también es muy importante. Hay máquinas que están diseñadas para poder estar en el exterior
y otras para estar dentro de las instalaciones sin contacto directo con el agua del mar. Las máquinas exteriores estarán mejor preparadas para aguantar el óxido y la corrosión, pero a su vez tendrán la pintura más golpeada y más arañazos por el uso. Las máquinas de interior, sin embargo, que en este juego están en lugares que se han inundado, estarán mucho más deterioradas por el óxido, ya que están pensadas para estar en zonas secas. Todo se basa en aplicar la lógica, solo tienes que pararte a pensar estas cosas antes de empezar a diseñar. El color de las máquinas del exterior será mucho más fuerte, para que se vean mejor de lejos, en un ambiente de baja luminosidad como es el fondo del mar. Serán de color amarillo, naranja o rojo. Sin embargo, en el interior todo está en su sitio, bien iluminado, por lo tanto los colores serán más apagados, más funcionales y más cómodos, no tan chillones. No puedo hacer muchos spoilers con esto, pero en mi juego el diseño de las máquinas es de tipo estatal o militar, por eso no se ven logotipos, ni marcas, ni otras cosas parecidas, pero sí hay otros detalles como etiquetas de seguridad que advierten del riesgo radioactivo, biológico o químico. Así sabemos que lo que está haciendo nuestro protagonista no está libre de riesgos sin necesidad de añadir narraciones forzadas. Y con eso recordamos lo que dijimos al principio de los escritores y los guionistas: no cuentes, muestra. Hay máquinas que reconocemos y otras que no tenemos ni idea de para qué sirven. Tenemos que conseguir que los diseños sean consistentes y que las máquinas que no podemos reconocer no se diferencien demasiado de las que sí, o eso nos sacará inmediatamente de la historia. Tenemos que intentar que nuestros objetos tengan un diseño homogéneo y coherente visualmente. Una forma muy práctica y sencilla de conseguirlo es reutilizando elementos de nuestros modelos 3D. El ventilador que veíamos antes lo puedo incorporar a algunas otras máquinas con algunas modificaciones y se va a ver fantástico. No queremos que todo sea igual, solo queremos que guarde un cierto parecido. La realidad es que una vez metidos en el juego, muy poca gente se dará cuenta de que has compartido piezas entre tus diseños, y esto nos va a ayudar a conseguir que nuestro mundo se vea consistente y real. Estas piezas, por ejemplo, las he reutilizado varias veces para dar una apariencia más homogénea a todo y de paso ahorrar tiempo, algo muy importante si tu equipo es tan pequeño como el mío. Es muy importante que antes de empezar a diseñar tus objetos te pares a pensar no solo cómo quieres que se vean, sino qué quieres transmitir, qué importancia tienen en la historia, cuál es su función en el lore del juego y hasta qué punto puedes permitirte invertir esfuerzo en ellos. Si alguna máquina está al fondo del escenario, detrás de otras, no vas a tener que invertir tanto tiempo como en una que tiene un papel importante o que se pueda manejar. Para acabar, recuerda que en un videojuego bien diseñado los objetos que conforman los escenarios pasan bastante desapercibidos. La mayoría de las personas no saben 3D, diseño o concept art, y lo que buscamos como creadores es que el jugador entre en la historia de forma orgánica y natural, y sencillamente juegue y disfrute. Por muy espectaculares que sean tus diseños, casi nadie se va a parar a mirarlos dos veces, y así debe ser. Porque cuando esto ocurre es porque el jugador no tiene nada más interesante que hacer y eso es algo que debes evitar a toda costa. Esto puede ser algo frustrante, pero tienes que evitar verlo como algo negativo. Tus modelos deben estar integrados en el diseño general y ayudar a crear una experiencia profunda de juego, porque si no es así, si hay algo que falla, si hay diseños poco atractivos, poco coherentes o poco trabajados, el jugador desconectará de la historia y se romperá el clímax de la diversión. Un buen diseño puede pasar desapercibido, pero uno malo arruina un buen juego. 1000 veces me he puesto a jugar un juego que ya había jugado solo para ver los diseños y cómo habían resuelto algunas cosas, y cuando me he querido dar cuenta llevaba un par de horas matando marcianos. Eso es lo que hace que un juego sea bueno, que consiga que te olvides de todo lo que no sea jugar. Recuerda que un buen juego no está hecho para que se admire tu trabajo, sino para que el trabajo de todo el equipo cree una buena experiencia para el jugador.